ustedes. Porque creo que es algo muy básico, que sí podemos hacer la diferencia, y si nosotros sabemos diferenciar entre algo de alta y de baja energía de entrada, solo con eso podríamos diferenciar en qué tipo de fractura podría tener un paciente. Si yo hablo de un manejo de una fractura de alta energía, si busco en el ATLS, una fractura de alta energía va a ser aquella fractura que se produzca cuando hay una caída de 2 metros o más y cuando tenemos un accidente que vaya por arriba de los 30 kilómetros por hora. Entonces, a diferencia de lo que ustedes piensen, que dicen, bueno, ya ahorita en todos lados está los velocímetros y todo, y que dicen 30 kilómetros no es nada, bueno, a partir de 30 kilómetros, en un choque vehicular o de motocicleta, estamos hablando de fracturas de mecanismos de alta energía. Uno de estos, bueno, uno de los problemas que tienen este tipo de lesiones es que justamente nos van a causar daño en huesos que generalmente no tendrían por qué hacerlo porque resisten demasiada energía, como la pelvis. Empezando a hablar como tal de la pelvis, ahí está. Entonces, como decíamos, es una fractura de alta energía. El 57% de ellas va a ser provocadas por accidentes de tráfico y les tiene que quedar muy claro, el mecanismo es en accidentes de más de 30 kilómetros por hora según ATLS. 18% de ellas van a llevarse a cabo en peatones, 9% de ellas van a llevarse en motocicletas. Ahora, como nosotros recordamos, tenemos obviamente la pelvis y la disrupción como tal del anillo pélvico puede ser, hablando de las fracturas per se de pelvis, que no tengamos una solución de continuidad en alguna de las partes de la pelvis, en alguno de los 3 huesos o de las 2 grandes articulaciones que tenemos en ellas, pero puede ser que en vez de tener esa solución de continuidad, más bien haya nada más una disrupción y que tengamos alguna de sus articulaciones lesionadas. ¿Cuál sería la importancia de saber esto? Que bueno, en cuanto nosotros tenemos una lesión en la pelvis, el paciente puede tener pérdidas de volumen muy rápido, de forma súbita, y entonces eso nos lo condiciona para que pueda perder la vida de forma rápida, que nos caiga en choque y entonces tener que echar a andar todo nuestro ABC, ¿no? El anillo pélvico, entonces, vamos a tener diferentes complejos ligamentarios que lo van a estar reforzando y es por eso que necesitamos de esa alta energía para que se pueda hacer esta disrupción. Tenemos las 2 articulaciones sacroiliacas y la articulación de la sínfisis del pubis. Esas 3 articulaciones en realidad van a ser articulaciones muy, muy fuertes. Además de eso, ustedes saben la importancia por el paso de todas las estructuras neurovasculares que van a estar en esta zona. Ahora, el tratamiento, como les decía, en caso de que ya tengamos una fractura de este tipo, es evidentemente el ABC, ¿no? Tenemos que llevar a cabo el control de daños. Para esto, evidentemente, una vez que ya le dimos al paciente, si tenemos un paciente que tiene un mecanismo de alta energía y nosotros sabemos la manera en la que tenemos que irlo tratando, es decir, primero tenemos que estar conscientes de su vía aérea y de toda la gama que ya seguramente ustedes saben, necesitamos hacer control de daños. El primer mecanismo que nosotros tenemos para poder mantener cerrada este tipo de fracturas es utilizar dispositivos externos, ¿sale? Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando encontramos un paciente que tenga una fractura de pelvis es podemos utilizar dispositivos como sábanas, como pantalones neumáticos, que eso ya se está utilizando mucho, en Estados Unidos es lo que siempre se utiliza, pero bueno, son pantalones que básicamente lo que nos van a hacer, aquí se hace de la forma barata, que es poner una sábana y apretarlo, es dar una compresión, de tal manera que nos mantenga cerrada esa pelvis, porque lo que pasa al estar abierta es que tenemos pérdidas de volumen muy, muy importantes, ¿sale? ¿Hasta cuánto podemos perder en la pelvis de sangrado? Podemos perder más o menos 3,000 cc y de forma súbita, entonces eso nos puede condicionar a la muerte del paciente de forma rápida. Podemos utilizar también fijadores externos, que hay países como Australia, como es más, hasta África, que los mismos paramédicos ponen los fijadores externos en el momento en el que reciben al paciente. ¿Por qué? Porque hay maneras de poder valorar la pelvis sin que nosotros necesitemos llegar al lugar del hospital y poder tomarle la radiografía. Si nosotros comprobamos la estabilidad de la pelvis simplemente viendo, colgándonos de los ilíacos y pudiendo hacer un poquito de fuerza hacia la parte externa, podríamos ver si esta se mantiene abierta o si está cerrada. Si nosotros vemos que esta está inestable o una de estas partes está inestable, la podemos desplazar sin ningún problema, entonces estos son pacientes a los que les tenemos que dar el manejo de forma rápida. ¿Ok? El tipo de complicaciones que podemos encontrar en estos pacientes, generalmente lo más común es lesiones en uretra,
obviamente también en todos los órganos pélvicos, lesiones nerviosas como en el ciático, que esa es muy, muy común, y lesiones vasculares. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Vámonos un poquito para abajo. Si empezamos a hablar de las caderas, las fracturas de cadera son unas de las fracturas más frecuentes. Según lo que ustedes han podido estudiar hasta ahora, ¿cuál es la fractura más frecuente de todas? ¿Ustedes dicen cadera? Porque esa también es una pregunta que les van a hacer seguramente en el examen. Exactamente. La fractura más frecuente es la fractura de radio distal, ¿ok? Entonces, seguro, si preguntaran algo así, eso es para confundirlos porque todo mundo se va con cadera y la realidad es que no. La fractura más frecuente es la de radio distal. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que las fracturas de cadera son las segundas en frecuencia, ¿ok? Es mucho más frecuente en mujeres y en personas de más de 65 años. En Estados Unidos tienen una logística de 250,000 fracturas de cadera al año. Y bueno, la importancia de saber qué se le va a hacer a las fracturas de cadera es que esto va en aumento, ¿ok? Y este tipo de fracturas tiene que ser tratada de forma, pues no, a lo mejor no es una urgencia, porque en realidad no lo es, pero sí necesitamos ser rápidos en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que contemplar factores como el aporte vascular que tiene la cadera, la calidad de hueso que va a tener tu paciente, porque eso nos va a dar la pauta para decidir el tratamiento que le vamos a dar a un paciente. No es lo mismo el manejo que yo le voy a dar a un paciente de 80 años versus un paciente de 60 años o un paciente que tuvo un mecanismo de alta energía en un paciente de 30 años que se fracturó la cadera. Ahorita vamos a ver por qué. Y tenemos que ser muy conscientes también de esto que son las líneas de tensión ósea. Las líneas de tensión ósea nos van a dar más o menos la idea de cuáles son las zonas en donde está cargando el hueso y cuáles son las zonas en donde no. Entonces, tenemos líneas que son de compresión y tenemos otras líneas en donde van a estar del lado contrario y que no le van a dar tanta resistencia a mi hueso, y entonces saber y entender esas líneas de tensión ósea me van a hacer entender dónde es más frecuente que yo presente una fractura. Ahora, ¿cómo puede ser que yo encuentre al paciente en una fractura de cadera? Y esto generalmente se confunden porque si ustedes les ponen el clásico ejemplo, se los van a poner para confundirlos. En caso de que les pusieran a ustedes un paciente con una fractura de cadera, muchos se van siempre con la idea de acortamiento y rotación externa, fractura de cadera, no hay otra. Y eso es falso. Tenemos algunos pacientes que van a presentar este tipo de lesión, pero va a depender del lugar en donde se está presentando la fractura para que podamos decidir en dónde está. Y simplemente con la clínica ustedes les podrían decir, por la clínica de tu paciente, tú estarías pensando en una fractura de cadera y ya te están dando el diagnóstico ahí, pero tus respuestas podrían ser A, basicervical, B, transcervical, C, metafisaria, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que saber por clínica qué es lo que me puede orientar para yo decidir dónde podría estar la fractura. Ahora, la clínica te dicen, obviamente los pacientes van a presentar dolor en la cadera. El paciente no te va a decir me duele la cadera, te va a decir me duele la zona inguinal. El paciente no te va a referir dolor hacia la región lumbar, en una fractura de cadera no lo presenta, ni tampoco hacia la región lateral. Puede ser que el dolor se irradie hacia la región lateral, pero en general es un dolor que se presenta en la región inguinal y se queda en ese sitio, a menos que lo movilices y entonces obviamente vas a notar que el desplazamiento es hacia lateral. Vamos a tener en algunos de ellos acortamiento de la extremidad, ojo, no en todos. ¿Y esto de qué va a depender? Del sitio en donde se dé y ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener en algunos de ellos una rotación externa de la pierna. ¿Esto de qué va a depender? ¿Ustedes de qué creen que dependa hacia dónde se va a estar deformando esta articulación? El trazo de la fractura, vamos a ver cómo ustedes ya vieron a qué nivel va a estar, ¿cierto? Vamos a ver que en algunas vamos a mantenerlo en una actitud en abducción, vamos a presentar equimosis generalmente en la región inguinal y la incapacidad a la movilidad de la articulación. No en todas, ojo. Tenemos fracturas que son tan estables que puede el paciente incluso mantenerse caminando, obviamente con dolor, pero que puede mantener la movilidad de su articulación y que está fracturada. Y aquí es justamente a la parte que quería llegar. Entonces, decíamos que todos los datos clínicos van a depender justamente de en dónde se da el trazo de fractura.
Y para esto tengo que entender inicialmente la anatomía de mi cadera. ¿Yo a qué le llamo cadera? Yo no le voy a llamar cadera a algo que involucre el acetábulo. Si nosotros pasamos rapidísimo la parte de pelvis es porque lo más que les van a preguntar en ese examen va a ser que es un mecanismo de alta energía, es muy poco frecuente, en realidad no van a tener preguntas de eso. Pero de cadera puede ser que sí les pregunten muchas cosas, porque si yo contemplo la parte proximal del fémur, yo veo que estamos componiéndola obviamente de la cabeza del fémur, el cuello y la región metafisaria proximal, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Simple. Yo voy a ver que la parte articular de la cadera en realidad va a ser la cabeza. Y eso es una parte ósea que va a estar recubierta por cartílago. Ya sabemos, como toda articulación sinovial. En la parte del medio yo voy a tener el cuello y el cuello va a ser muy importante porque hacia la base del cuello yo voy a tener justamente la inserción de esto que es la cápsula articular. La cápsula articular me va a servir saber de ella porque clínicamente me interesa así, porque si yo contemplo la circulación de la cadera, que no vamos a intensiar en realidad mucho en ella porque no se los van a preguntar, pero ya vemos que viene en general de la arteria femoral profunda, ¿sale? Vamos a tener una rama que es la circunfleja femoral medial y otra que es la circunfleja femoral lateral, y esas dos ramas me van a hacer un anillo alrededor de esa región metafisaria, ¿vale? En donde justamente en la base del cuello del fémur, ¿sí? Si yo contemplo eso, voy a ver que cada uno de los vasos que van a salir a través de ese anillo van a dirigirse a través de la cápsula y van a ascender por el cuello para darle irrigación a la cabeza. Ustedes se acuerdan que parte de la estabilidad de la cadera es justamente este ligamento que ven aquí. Y ese ligamento es un ligamento que nos va a unir la cabeza del fémur con el acetábulo. ¿Se acuerdan de cómo se llama ese ligamento? Que tiene una forma redonda y entonces se llama ligamento. Perfecto. El ligamento redondo es un ligamento que va a estar uniendo, como les decía, la parte del fondo acetabular con la cabeza del fémur. Y vamos a saber que es importante porque además de darle estabilidad, vamos a tener esta pequeña arteria que va en medio de ese pequeño tendón, del ligamento redondo, perdón. Entonces, esa arteria, ¿cómo se llama? Arteria propia del ligamento redondo, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasaría si se fractura mi paciente en otra región y esto se llega a interrumpir? Pues esto se quedaría sin circulación. ¿Eso sería cierto? Pues no, porque tengo una arteria pequeña de este lado. Pero lo que quiero que contemplen en el dibujo es, vean por favor, el calibre de esta arteria y de estas que van hacia este lugar y la cantidad de arterias que tienen versus esta de acá. Esta arteria, la arteria propia del ligamento redondo, es una arteria que tiene mucha importancia en el niño. En el niño sí tenemos, por edades, vamos a tener importancia hasta más o menos los 2 años de edad. A partir de los 3 años de edad en adelante va perdiendo progresivamente la utilidad que tiene, porque esta arteria vamos a saber que más o menos, según los estudios que se han hecho, va a dar la irrigación solamente entre el 15 y el 20% de la cabeza del fémur. ¿Bien? Y eso es muy importante saberlo, ¿por qué? Porque entonces tú me dices, ok, si yo corto de este lado y tengo esta arteria, esa no va a ser suficiente para darle la irrigación a ese tejido. Entonces yo voy a saber que si yo no vuelvo a poner en orden esta parte de acá para que se siga irrigando la cabeza, ¿qué creen que le vaya a pasar a esa cabeza del fémur? Vamos a pasar por un proceso de isquemia y a través del tiempo, en esa línea de tiempo, después de la isquemia viene la necrosis. Y entonces, muy frecuentemente estos pacientes, si no se atienden, ¿en qué van a desencadenar? En una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Esa es la razón. Ahora, ¿por qué es importante saber dónde van a estar, obviamente, los trazos de fractura? Pues porque depende de eso el tratamiento que le voy a dar y la clínica que va a tener mi paciente. Si yo considero esto, yo voy a ver que tengo una región que va a ser voy a dividirla en 2 grandes regiones y ahorita vamos a profundizar en cada una. Esta línea punteada aquí está dividiendo este tipo de fracturas que son las fracturas intracapsulares, ¿sale? Todo el trazo de fractura que se lleve dentro de la cápsula articular son fracturas intracapsulares, versus todo trazo de fractura que se lleve a cabo por fuera de ella van a ser trazos extracapsulares. Ahora, para fines de esto vamos a tener trazos intracapsulares y extracapsulares que pueden ser estables o inestables y eso va a depender del trazo de fractura. Ustedes ya saben cuáles son los diferentes trazos de fractura que hay. Si yo contemplo los trazos intracapsulares,
vamos a tener una cápsula articular que me va a estar reforzando esa articulación uniéndola al acetábulo. Si yo tengo un trazo de fractura aquí adentro, la cápsula articular es tan fuerte que tú crees o tú imaginas que siendo o teniendo un trazo intraarticular, tu paciente va a tener rotaciones o acortamiento de la extremidad. No, ¿sale? Los trazos intracapsulares te van a mantener la posición del miembro pélvico. Tu paciente no va a tener acortamientos y tu paciente no va a tener rotaciones. ¿Bien? Evidentemente, si tú movilizas esa articulación, vas a causar molestia, porque ahí sí vas a estar movilizando el trazo de fractura y le va a doler. ¿Cuál es la diferencia entre los trazos extracapsulares? Que los trazos extracapsulares no tienen algo que los esté delimitando, no hay una estructura como tal que los mantenga en el sitio en donde deben estar, y voy a tener en esta parte, ustedes saben que es muy importante porque en el trocánter mayor y en el trocánter menor del fémur están las inserciones en general de casi todos los rotadores, en la parte de acá, en los rotadores externos y en la parte del trocánter menor del psoas. Entonces, ¿qué va a pasar si tengo un trazo de fractura que está afectándome, por ejemplo, en este sitio, en la región subtrocantérica, por debajo del trocánter mayor y menor? ¿Qué crees que le vaya a pasar a la parte distal? En la diáfisis del fémur, si tú te acuerdas, ¿quién está insertando? Todos los aductores, ¿cierto? Entonces, tu fractura, la parte distal de tu fractura, se te va a desplazar en aducción, mientras que la parte proximal, ¿hacia dónde se te va a estar desplazando? Se te va a estar rotando porque tenemos mucha fuerza en los rotadores externos, tenemos mucha fuerza en los rotadores externos y al mismo tiempo nos va a estar haciendo una flexión del fragmento por acción del psoas. ¿Bien? Y eso es lo que te va a condicionar que tu paciente tenga un acortamiento del miembro y que lo tenga en rotación externa. ¿Ya se entiende hasta ahí? Entonces, eso es lo que te va a orientar más o menos y es muy lógico. Si yo conozco cuáles son los músculos que se van a estar insertando en ese sitio, es entonces la manera en la que yo lo puedo actuar. ¿Qué pasa si yo tengo una fractura? ¿Será el mismo pronóstico si yo tengo una fractura extracapsular que intracapsular? No, el pronóstico es totalmente distinto. Si yo tengo una fractura extracapsular, van a ser fracturas que además de ser un poco más estables, son fracturas que me permiten asegurar que esta parte se mantenga con su irrigación. Si mi trazo de fractura es por afuera de la cápsula, en cualquiera de estas porciones, voy a mantener esta irrigación. Yo sé que esta porción externa viene otra parte de la irrigación que ya viene de la región diafitaria. ¿Bien? Y entonces no estoy comprometiendo ni voy a comprometer que se haga una necrosis avascular de la cabeza. Yo le puedo dar una estabilidad a eso y eso seguramente va a consolidar. Entonces, en general, todas las fracturas extracapsulares yo les puedo dar un manejo con una osteosíntesis y voy a tener un buen pronóstico de ellas. ¿Qué piensas si tengo un paciente con fractura intracapsular? Voy a irrumpir esto porque generalmente son basicervicales o transcervicales o fracturas capitales. Y en ese tipo de fracturas lo que estoy haciendo es irrumpir el riego sanguíneo justamente porque son fracturas que van a interrumpir el sitio en donde está la entrada de las arterias. Y en esos casos, solo en esos casos, ¿tú crees que tenga un buen pronóstico si le haces una osteosíntesis a tu paciente? ¿No? Entonces, en el caso de tener una fractura intracapsular, ¿qué le darías de tratamiento a tu paciente? Una prótesis, ¿no? Que depende del tipo también que tengas de fractura y el paciente que tengas, vas a poder decidir si le pones una prótesis que sea completa o si solamente vas a poner alguno de los componentes. No es lo mismo poner una Thompson, que es solamente un componente femoral, o que le vayas a poner un componente femoral y acetabular, ¿no? O depende también de la capacidad que tenga tu paciente, si es todavía deambulador, si tu paciente todavía es joven. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que ser un poco permisibles. ¿Qué pasa si tu paciente es joven y que este tipo de fractura fue secundario a un accidente automovilístico, por ejemplo? En el paciente joven es muy distinto. Acuérdense, estas fracturas son comunes en los pacientes mayores a 65 años. Pero no quita que el hecho de tener un mecanismo de alta energía pueda hacer que se fracture esta región. Si llegara a pasar en un paciente joven, puedes apostar a que a pesar de que la fractura sea transcervical o basicervical, puedes intentar arriesgarte a darle un manejo con osteosíntesis, esperando que pegue, pero siempre con un riesgo mucho mayor
de que eso se te vaya a la necrosis. ¿Bien? Si quisieras asegurarlo, tendrías que ponerle una prótesis. Pero acuérdate que una prótesis tiene un tiempo de vida. Y ese tiempo de vida van a ser aproximadamente de 20 a 30 años. Y se la tienes que cambiar. Tienes que pensar en todas esas situaciones. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo va bien? Ok. Entonces, ahí está lo que decíamos, ¿no? Esto es el resumen de lo de las fracturas intra y extracapsulares. En las fracturas intracapsulares el problema generalmente es un problema biológico. Como decíamos, la vascularización va a ser precaria en la cabeza femoral y entonces eso es lo que va a condicionar que nos caiga en necrosis y entonces que sea más frecuente que a este tipo de fracturas las tratemos con una prótesis. En las fracturas extracapsulares vamos a tener un problema más mecánico porque los fragmentos se van a estar desplazando y en ese caso lo mejor es una osteosíntesis. ¿Bien? Según la clasificación, obviamente vamos a tener, depende del tipo de fracturas. Van a hablarles de distintos tipos de fracturas. Yo les sugiero que no intenten mucho en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí les hablan de una clasificación, por ejemplo, la clasificación de Garden, pero tenemos no solo la de Garden, sino tenemos otra clasificación que es de Powell, en donde, bueno, ya nos dice si hay fractura en la parte de la cabeza o si está luxada. Eso en realidad no intenten en eso, no creo que se los vayan a preguntar. Pero la parte de las fracturas extracapsulares, sí necesitamos saber, sobre todo, si son fracturas con un trazo que sea estable o un trazo inestable, porque de eso va a depender el aparato que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la osteosíntesis. No es lo mismo utilizar una placa, no es lo mismo utilizar un clavo centromedular, no es lo mismo, o sea, cada uno de estos los vamos a utilizar dependiendo de la estabilidad del trazo de fractura. ¿Bien? Ahora, el tratamiento, obviamente, como les decía en las intracapsulares, en los jóvenes te puedes arriesgar a hacer una osteosíntesis, puede ser generalmente en niños menores de 15 hasta los 15 años, puedes utilizar tornillos. Se utilizan de 2 a 3 tornillos únicamente a través del sitio de la fractura para hacer compresión y nada más. Pero bueno, a partir de esta etapa vamos a depender del tratamiento, va a depender de muchos factores. En edad avanzada lo mejor no es en realidad la osteosíntesis, sino una artroplastía. ¿Bien? Y en el caso de las fracturas extracapsulares, pues evidentemente el mejor método para poder hacer el tratamiento es la osteosíntesis. Dentro de las complicaciones tenemos también de las fracturas intracapsulares, como decía, necrosis avascular y la ausencia de consolidación, entonces nos puede caer en un retraso en la consolidación. Y las fracturas extracapsulares no es que no tenga irrigación, sí la tiene, de que va a pegar la fractura, muy probablemente va a pegar. El problema es que vamos a tener una consolidación en una mala posición. ¿Bien? Y entonces nuestro paciente puede quedar con rotaciones de miembro, de todo el miembro pélvico. La clínica, como les decía, es el acortamiento y la rotación externa y abducción. Esto, ojo, porque generalmente no hay hematomas, no hay equimosis. Los acortamientos, esto en realidad yo lo pondría en duda, no hay acortamiento en las intracapsulares y las rotaciones se mantienen en neutro, no hay rotaciones, mientras que en la parte de las fracturas extracapsulares hay un acortamiento, hay rotación externa muy marcada y esto secundario a la inserción de los rotadores externos de la cadera. Ahora, tenemos una infinidad de tratamientos dentro de las fracturas, dentro de las extra y las intracapsulares. Y aquí vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. En general, de las extracapsulares, yo las puedo dividir en dos grandes grupos. En realidad hay muchos más muchos más sistemas que puedo utilizar, pero ustedes aprendan estos dos que son los más comunes. Puedo utilizar un medio que me permita hacer la osteosíntesis de la fractura de forma externa, versus puedo utilizar otro que vaya dentro del hueso, ¿sí? Entonces, este tipo de placas, estas placas, como pueden ver, van a estar obviamente en la cortical lateral del fémur, y la ventaja que tienen es que van a tener un tornillo que generalmente ya no es uno, ya los nuevos sistemas tienen un pin que evita las rotaciones y tienen además este tornillo que es cefálico. Y vamos a tener ese tornillo cefálico que me permite llegar a la parte de la cabeza, que es lo que va a mantener unida a la fractura. Esto le va a dar compresión en el trazo de fractura. Y lo que me va a mantener unida a la placa, a la parte diafisaria, son estos tornillos que voy a poder poner en esta región. ¿Pueden utilizarse en todos los casos este tipo de fracturas? Este tipo de sistemas, perdón, no. ¿Ok? Las fracturas más estables son las fracturas en las que yo puedo utilizar esto.
Si yo veo mi clasificación, la clasificación real que nosotros utilizamos en ortopedia y traumatología es la clasificación de AO. Entonces, en esa clasificación que es por letras, que seguramente les habló Jonathan de ella, esta clasificación por letras que tenemos, únicamente las A1.1 y A1.2 son las que me permiten utilizar este tipo de sistemas. ¿Bien? Porque son trazos tan estables que me lo van a mantener ahí y que yo puedo poner al paciente, obviamente le tengo que dar oportunidad de que eso consolide antes de ponerlo a apoyar. Vámonos con las siguientes, ya las fracturas que son inestables, pero que son extracapsulares. O sea, aquí se mantuvo la cápsula, estamos hablando de fracturas que son generalmente en la región metafisaria. Pueden ser fracturas que estén en esta región, intertrocantéricas, ¿ok? O subtrocantéricas, trazos invertidos, esas son fracturas inestables. Ahora, estos sistemas son sistemas, como ustedes pueden ver, que van dentro del hueso. El sitio de entrada generalmente de todos estos sistemas es hacia la región del trocánter mayor. Vamos a meter ese clavo y vamos a tener estos sistemas que ahora, antes se llamaban PF, que ya también cambió el sistema, ahora son sistemas TFN. Esos sistemas lo que me permiten es tener un tornillo que también va centromedular, que va en la parte cefálica, y que va a tener no solo ese, sino me voy a tener otro más para que evite la rotación. ¿A qué me refiero con que evite la rotación? Si yo tengo una pelota y le pongo aquí nada más un tornillo, ¿qué puede pasar con eso? Yo puedo girar la pelota sin ningún problema. Ahora, para evitar eso y para mantenerla en la postura que debería, ahora lo que estamos haciendo, exacto, los sistemas tienen dos tornillos. Ese tornillo, que es el que me da compresión, que es el tornillo más grueso, y tenemos otro más, que es mucho más delgado, que únicamente lo que hace es darme estabilidad para que no se gire ese fragmento. ¿Sí se entiende? Ok. Ahora, y yo voy a tener bloqueos en la parte distal, que aquí nada más se ponen uno, pero en realidad los bloqueos que podemos poner distales pueden ser de 2 a 3. Eso no les interesa mucho. Pero a lo que voy es, este tipo de sistemas se puede utilizar para fracturas inestables. ¿Y qué ventaja me da además esto? Que estos sistemas, cuando yo los utilizo, puedo poner a caminar a mi paciente posterior a la cirugía. ¿Ok? Yo opero a mi paciente, ese día lo dejo reposar por los efectos de la anestesia y un día después yo puedo parar a mi paciente para que se ponga a caminar. ¿Ok? Entonces son sistemas muy estables, sistemas que no causan nada de incomodidad y sistemas que me permiten evolucionar muy, muy rápido a mi paciente para que se ponga a caminar, porque además de todo, ustedes saben que este tipo de fracturas me condiciona a que hagan o que ellos desarrollen tromboembolia pulmonar. Entonces, si yo los pongo a caminar rápido, pues obviamente también disminuyo este riesgo. ¿Bien? Ahora vamos con las fracturas intracapsulares. Bien les decía, en pacientes jóvenes, generalmente hasta los 15, 16 años máximo, podemos utilizar esto. Los europeos utilizan 3, los americanos utilizan 2, pero en general esto es en niños, pacientes muy jóvenes, porque es un sistema muy inestable y los tenemos que mantener protegidos. O sea, no solamente podemos poner los tornillos y dejarlos ya que caminen, porque eso no da nada de estabilidad. Tenemos que mantener eso ahí, dejar que esto consolide, evitarles el apoyo y hasta que logremos la consolidación, los progresamos. Es lento, pero bueno, en un joven se puede llevar a cabo. Se ponen tornillos, son tornillos largos, si ustedes se dan cuenta, estos tornillos van desde la región externa, la parte lateral del fémur, generalmente tienen arandelas, ¿ok? Y esos pueden ser de 2 a 3. Pero en realidad en los pacientes en los que está desplazado el trazo de fractura o pacientes mayores o pacientes, tú puedes tener un paciente de 40 años y me dices, bueno, es un paciente joven. Sí, pero es fumador, es drogadicto, entonces ahí está comprometida la vascularidad, no me arriesgo, me voy con una prótesis, ¿sale? Entonces, el tratamiento ideal para pacientes con fracturas intracapsulares, ¿cuál sería? Una artroplastia. Exactamente, ¿no? Este puede ser que haya sido una fractura intracapsular, mientras que esto es una fractura extracapsular con un trazo que es más estable. ¿Bien? ¿Ya se entiende cómo puedo decidir entre las dos? ¿Cuáles son las complicaciones de esto? Porque ya es muy bonito, ya nada más lo operamos y todo, the patient has a fracture, I need to fix it, ya lo arreglaste, pero tu paciente va a tener complicaciones si no lo haces en un periodo de tiempo definido, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de estas? Bueno, evidentemente la tromboembolia del 30 al 50% de los pacientes.
Solamente, y eso es muy importante, los pacientes que te van a presentar síntomas de TEP van a ser solo el 12%. ¿Bien? Puede que tu paciente pase desapercibido, no tiene ningún síntoma y de pronto, pum, te da la sorpresa y adiós, ¿no? Cae en una TEP, de forma súbita se te muere. ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle profilaxis. ¿Qué profilaxis está comprobado y que tiene factor protector para este tipo de pacientes? ¿Qué le pones a tu paciente? Heparinas de bajo peso molecular, bien, ¿qué más? Y medios mecánicos, ¿como cuáles? Si vas al IMSS, vendas. ¿Sirven de algo las vendas? No. No hay nada que justifique que le pongas vendas elásticas a tu paciente, pero los que sí tienen un factor predictivo positivo son las vendas de compresión. Entonces, vendas de compresión sí funcionan y también las heparinas de bajo peso molecular, que evidentemente si se las pones, tienes que suspenderlas al menos 12 horas previas al tratamiento y cambiárselas para que para que puedas hacer la cirugía y evitar el riesgo de hemorragia, ¿no? Tenemos osteonecrosis como complicación hasta en el 10% de los pacientes, en el caso de las fracturas que no están desplazadas. Como les decía, hay pacientes que pueden hacerse fracturas tan estables que el paciente pueda apoyar. En esos casos, el riesgo de osteonecrosis es bajo. Sin embargo, puede ascender hasta el 27%, hasta el 35% en algunas series de algunos artículos, en el caso de las fracturas desplazadas. ¿Bien? Y en caso también, en algunos otros casos como complicación podemos presentar el fracaso de la fijación por osteopenia. Este es un caso, y esto es algo que está muy en boga ahorita en el Congreso Europeo fue mucho de lo que se habló. Los pacientes, así como están avanzando en edad, evidentemente tenemos pacientes que están osteopénicos o definitivamente osteoporóticos. Y están habiendo muchos arreglos en los sistemas para la osteosíntesis de los pacientes, porque no es lo mismo si nosotros regresamos, por ejemplo, no va a ser lo mismo si yo le pongo a un paciente este sistema, por ejemplo, y yo tengo un paciente que su hueso es demasiado poroso, si yo le pongo estos tornillos para poder hacer la fijación de este sistema, ¿qué va a pasar? Literalmente se arranca, ¿ok? Se arranca por completo y vamos a tener una falla del sistema. Y eso no fue porque el sistema estuviera mal o porque el cirujano fue malo, simplemente fue porque si tu paciente es osteopénico y tú no lo pensaste antes y no le diste manejo a eso, tu sistema muy seguramente va a fallar. En esos casos, por ejemplo, yo me voy directamente a uno que me dé más estabilidad y que en vez de utilizar, por ejemplo, tornillos, utilicemos pernos. ¿Cuál sería la ventaja? Que los tornillos voy a tener rosca que se fije a mi cortical de un lado y de otro del fémur. Sin embargo, mis pernos no. Mis pernos van a tener la capacidad de anclarse directamente al sistema como tal. Entonces la carga va directa al sistema y no al hueso del paciente. ¿Bien? Entonces es todo un tema y siempre lo tenemos que contemplar, pacientes osteopénicos y osteoporóticos. Vámonos más abajo. Estamos en fracturas de fémur, ya vimos toda la parte proximal, que son las fracturas de cadera, pero viene toda la parte diafisaria. A diferencia de las fracturas de cadera, las fracturas de fémur, como tal, las fracturas diafisarias, van a ser más frecuentes en pacientes mucho más jóvenes. Son pacientes aproximadamente entre los 30 y los 40 años de edad, se asocian a politrauma porque son fracturas que requieren de una alta energía, generalmente relacionadas con accidentes automovilísticos. El 50% de ellos va a deberse o va a tener un trauma cerrado un trauma cerrado de fémur, se asocia con lesiones ligamentarias y con lesiones meniscales de rodilla. ¿Por qué? Generalmente estos son los pacientes que cuando van a chocar hacen el freno con las piernas y que esta energía, una vez que empieza a pasar, para que se frene este mecanismo, se rompe el fémur, ¿no? Es la zona que está más propensa a fracturarse de todo ese segmento. Es muy importante porque es el hueso más largo y evidentemente, ¿por qué? Porque lo que va a sangrar es muy importante. Así como dijimos que la pelvis me puede sangrar hasta 3000 cc, el fémur en la parte diafisaria puede sangrar hasta 1500 cc. Entonces te puede llevar también a un choque y eso necesitamos que lo atiendas de forma, no es una vez más, esta tampoco es una de las urgencias que tenemos en ortopedia, son muy pocas nuestras urgencias reales, pero
sí es algo que se tiene que actuar de forma rápida para que no te vaya a caer en choque tu paciente y para que no te vaya a hacer alguna de las complicaciones como una tromboembolia pulmonar o como un síndrome compartimental. Ahora, el tratamiento de este tipo de fracturas, evidentemente, primero, por lo mismo que se relaciona con politrauma, va a ser el control de daños, el ABC, que ya lo sabemos también. Y bueno, inicialmente, y esta es una pregunta, por favor, sean muy cautos en leer ese tipo de preguntas. Generalmente les preguntan, la primer manera en la que usted actuaría ante este paciente es, y eso se refiere al momento en el que si tú lo estás viendo en el lugar en donde tuvo el choque, ¿qué es lo primero que le haces? Entonces, si tú lo primero que pones es hacerle osteosíntesis, evidentemente la vas a tener mal. Y no me recuerdes a mi mamá en ese momento. El punto es que lo inicial es inmovilizar al paciente. Siempre lo inicial es hacer la inmovilización del paciente. Posterior al ABC es hacer la inmovilización con una férula muslopodálica. Les recuerdo, a todos los pacientes que tienen una fractura se tienen que inmovilizar. De forma básica tienen que inmovilizar una articulación antes, o sea, una proximal, y una distal al trazo de fractura, y esto es por las inserciones musculares. Ahora, ¿de qué manera voy a poderle dar tratamiento a este tipo de fracturas? Pues tenemos diferentes sistemas también. Uno de ellos puede ser, y el más usado, y el que está, no es que esté en boga porque ya tiene bastantes años utilizándose. Yo entiendo que muchos han estado en el IMSS y rotaron en el IMSS y así se hacen el IMSS porque compran lotes, pero no es el tratamiento real ni adecuado. Pero el tratamiento adecuado de una diafitaria de fémur es un clavo centromedular. ¿Ok? Ustedes van a escuchar, hay escuelas en México y en la escuela hay plaqueras y de clavos y de placas. No, no, no. Déjense estupideces. Un trazo en la diáfisis del fémur, de verdad, en cualquier artículo que lo puedan leer ahorita, el tratamiento ideal es un clavo centromedular. ¿Ok? Aunque hay casos en que podríamos utilizar también placas con tornillos. ¿Bien? Si les pusieran las dos opciones, ¿cuál pongo de respuesta? Clavo centromedular. Y eso también va a depender de su trazo de fractura. Ahorita vamos a hacer nada más esas diferencias para que ustedes lo entiendan bien. Son pacientes en los que también podemos entrar, tenemos mucho riesgo de tromboembolia pulmonar, por lo tanto la profilaxis antitrombótica es muy, muy importante. Ahora, ahí sí me gustaría nada más, antes de que nos saltemos al otro tema, es justamente los tipos de fracturas en el fémur que podemos encontrar. Fijo que en medio, ¿no? Lo echa arriba. Soy medio tonto para la tecnología, no me juzguen. ¿Pero tenemos plumones o algo así? Sí. Muy bien. Entonces, ustedes ya vieron la vez pasada los tipos de trazos de fractura. Y la verdad es que cuando nosotros pensamos en la clasificación de AGO, que fue seguramente lo que les habló Jonathan, el hueso ejemplar para poder hacer esto, para que ustedes puedan entenderlo, es justamente el fémur. Si yo tengo entonces la diáfisis del fémur, yo voy a saber que hay tres tipos de trazos de fracturas, ¿no? Ustedes ya les habían hablado. Las fracturas pueden ser de forma muy general, simples, o fracturas complejas, ¿no? Dentro de sus trazos simples o de las fracturas simples, ¿qué tipos de trazos pueden encontrar? Ajá. ¿Y? Bien. ¿De qué carajo me sirve saber esto? O sea, ¿por qué es importante saber que tengo trazos espiroideos, oblicuos y transversales? Número uno, el mecanismo. Es muy importante. Si yo tengo un trazo espiroideo, voy a tener el hueso y voy a ver que mi tipo de fractura más o menos es así y se va hacia la parte posterior. ¿Sí o no? Entonces tengo dos fragmentos en un trazo muy largo. Si nosotros nos vamos en complejidad, en orden de complejidad, esto es de la parte más simple hacia lo más complejo. ¿Sí o no?
hasta pasar a los trazos de fractura como tal complejos. Y los trazos de fractura complejos puedo tener trazos que son antes que los conminutos. Pero el de ala de mariposa entra dentro de cuál otro. Conminuido. Creo que ahí se están confundiendo un poquito. Ok. Tenemos trazos de fractura. Imagínense si yo tengo aquí otra diáfisis de fémur. Tengo un trazo, por ejemplo, que me va a hacer esto. ¿Cómo se llama este trazo? Es un trazo complejo porque estoy interviniendo entre un fragmento, 2 y 3 fragmentos. ¿Cómo le llamo a ese fragmento? Tengo cuñas, ¿no? Y esa cuña, dependiendo si el trazo es un trazo transversal, voy a tener una cuña que sea una cuña simple, o si fuera un trazo oblicuo que fuera de este mismo estilo pero en oblicuo, ahí voy a tener un trazo en ala de mariposa. ¿Sí o no? O si fuera completamente, bueno, ahí ya tenemos como esos dos tipos. Ahora, voy a tener, antes del conminuido, en donde tengo por separado, completamente por separado, un fragmento de mi hueso, y este segmento que tengo está totalmente deshecho. Aquí voy a tener pedacitos de hueso en todos lados. Esos son los conminuidos. Después de este y antes de este, voy a tener otro tipo de fragmento que es el tipo de fractura segmentaria, ¿no? Entonces, en complejidad, vean cómo vamos desde aquí hasta abajo. Y díganme hasta ahorita, ¿alguno de esos no lo entienden o no les queda claro? Porque es muy importante. Entonces, el punto de una cuña, o sea, para que ustedes definan una cuña versus un trazo segmentario, es que una cuña voy a mantener un punto de unión entre mi fragmento proximal y mi fragmento distal. ¿Sale? Y aquí tengo uno que apareció, es como el extra. Eso es una cuña. No importa la forma que tenga la cuña, que puede ser una cuña simple, una cuña en ala de mariposa, no importa. Pero si hay un punto de unión, es una cuña. Si yo no tengo ningún punto de unión entre el fragmento proximal y el distal, entonces mi trazo es un trazo segmentario. Y si ese trazo segmentario, ese pedazo que hay en medio está totalmente destruido, voy a hablar de un trazo conminuido. ¿Por qué vengo desde lo más simple hasta lo más complejo? Porque la estabilidad que va a tener cada uno de ellos es totalmente diferente. ¿Por qué pongo al espiroideo como el trazo más facilito de todos? Nosotros siempre estamos hablando de estabilidad e inestabilidad, ¿sí o no? Ahora, ¿tú qué crees? Que si hay mayor área de contacto entre los fragmentos de hueso, ¿va a haber más estabilidad o menos estabilidad? Más estabilidad. Es por eso que el estiroideo me da mayor estabilidad que un trazo transversal. Si yo tengo un trazo transversal, un trazo simple transversal, ¿qué pasa si yo pongo un vaso de agua y encima de ese vaso de agua, que ya sabemos que la parte de arriba es solamente la parte redonda, pongo otro vaso que esté en contacto con él y que también esté de la porción en donde le tomamos, que esté en contacto una con la otra? Eso es fácil de que se desplace de un lado a otro, ¿no? Porque el contacto es menor entre los dos fragmentos. Y es por eso que dentro de los trazos simples, el trazo transversal es el más difícil de todos, o es el más inestable de ellos. ¿Bien? Ahora, para finalidad de este tipo de fracturas, ¿qué es lo que podemos pensar o por qué es que los clavos centromedulares me dan o son el tratamiento de elección? Porque los clavos centromedulares van a fungir como un tutor intraóseo. Vamos a tener un clavo que va a estar dentro de esto y que le va a dar estabilidad porque lo voy a bloquear distalmente y proximalmente. ¿Sale? La ventaja que me dan es que puede fungir solo como un tutor intraóseo, es decir, como algo que me guíe en la consolidación de mi hueso en ese lugar.
que no quiero que esté rotado ni mucho menos y que nada más quiero que consolide la distancia entre uno de los. Pero otra de sus ventajas es que si este trazo está desplazado, ya una vez que lo reduje, puede ser que mantenga una distancia entre uno de los fragmentos y el otro. Y estos clavos tienen algo que es un agujero que es muy redondito y otro agujero que es ovalado. Y eso me permite que yo le pueda dar compresión a mi trazo de fractura, ¿ok? Hay unos sistemas de clavos centromedulares que me permiten darle compresión al fémur y entonces cierro el trazo de fractura y evito una de las complicaciones de este tipo de fracturas, que es la no unión o la pseudoartrosis, ¿vale? Que es que no me consolide mi hueso en ese lugar. ¿Qué tipo de estabilidad estoy dándole? ¿Estabilidad absoluta o estabilidad relativa? No. Ojo. ¿Qué es la estabilidad absoluta, según lo que entendieron la vez pasada? Que no hay movimiento entre los dos fragmentos, ¿cierto? ¿Tú crees que necesites aquí que sea perfecta esta unión? No. En realidad nada más necesitas que estén en contacto los dos fragmentos óseos para que consolide. Y no te importa que aquí se forme un poquito de callo óseo de un lado y de otro. Eso no le va a quitar ninguna función a tu hueso. ¿En qué tipo de fracturas necesito estabilidad absoluta? Todas las articulares necesitan estabilidad absoluta, ¿sale? Sí o sí. ¿Por qué en el antebrazo se necesita una estabilidad absoluta? Porque todo el segmento del antebrazo nosotros siempre lo utilizamos como una sola articulación, es un anillo. Entonces, independientemente de que sea diafisaria, es una articulación y por eso necesito darle una estabilidad absoluta. Todos los demás huesos necesitan una estabilidad relativa. Entonces, en estos huesos, yo necesito poner un sistema que nada más me los mantenga en contacto los fragmentos y que evite las rotaciones. Entonces, ahí voy a tener estabilidad relativa, que quiere decir que hay un mínimo movimiento entre los dos fragmentos óseos. ¿Sí se entiende o no? Ahora, a pesar de meter un clavo centromedular, ¿puedo utilizarlo, por ejemplo, para este tipo de fracturas, para las fracturas en cuñas? Tú dices que no. Tú dices que sí. Tú dices que sí. Usas tu imaginación y le pones una placa. Ok. Tú vas a lo más verde. Te voy a decir, si se acuerdan, la definición de cuña es que tengamos un punto de contacto entre uno y otro fragmento. Y por las mismas fuerzas musculares, acuérdate, ¿qué es lo que hace que se te deforme o que se te angule la fractura? Las inserciones musculares, ¿ok? Si yo mantengo mis fragmentos grandes alineados, los músculos los estoy relajando, entonces esta cuña solita va a estar en su sitio. Sí puedo utilizar un clavo centromedular en este tipo de lesiones. Y hasta puedo darle un poco de compresión al clavo, dinamizándolo, para que esto se mantenga todavía más unido. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ahora vámonos a este ejemplo. ¿Qué pasa con las fracturas que son conminutas? ¿Tú a una fractura conminuta le pondrías un clavo centromedular? Le va a faltar un pedazo de hueso. Ahora imagínate que este segmento que está conminuido sea de 5 centímetros. Imagina el ejemplo. Lo más común es que te cayera en pseudoartrosis, ¿no? Entonces no lo puedes dejar así tampoco. ¿Le pondrías una placa? Es lo mismo, porque lo que necesito buscar es que este punto esté en contacto con esto de aquí y que esté en contacto con este segmento de acá abajo, ¿cierto? En ese caso, ¿qué se les ocurre que podríamos utilizar? No, estarías mal. ¿No? Claro, puedes ponerle injerto de huesos, sí. Con esto asegurarías que todavía si tienes algún osteoinductor o algún osteoconductor y lo pones en esa zona, estás asegurándote de que ahí crezca hueso. Pero imagínate que tu paciente tiene ahí un montonal de hueso deshecho de él mismo, como un mazapán. Gracias. El punto es mantener la estabilidad. Ortopedia, traumatología se trata de estabilidad.
Necesito darle estabilidad a esos dos fragmentos, que no se muevan de ese sitio y mantener la distancia de mi hueso, porque si mi fémur de este lado mide 30 centímetros y del otro lado no voy a perder 5 centímetros y voy a dejar a mi paciente así. Lo que necesito es mantener esa distancia para que esto se vuelva a regenerar y que me forme callo. Una buena opción, ¿cuál sería? Un fijador externo. Yo en ese caso, de este tipo de fracturas que son complejas, que son conminuidas, está totalmente descrito y es el mejor uso que le puedes dar al fijador externo. ¿No? No, tú estás hablando ya de técnicas diferentes para poder hacer elongaciones óseas. Estamos en otra cosa totalmente distinta. Quiero mantenerlo en el sitio en el que está, entonces yo puedo, para que forme un cayote, voy a ponerle aquí un shunt, otro shunt y en la parte distal otro, cada uno dirigido a un fijador externo que me va a mantener la estabilidad de ese hueso, dando tiempo a que todo ese mazapán vuelva a ser un mazacote de hueso y que entonces permita que otra vez mi hueso se mantenga en el sitio que debe de estar. ¿Sí? ¿Ya se entiende? ¿Sí? Súper. Ahora, hablábamos de superficies de tensión y superficies de tensión y de compresión en el hueso. Hay superficies que están sometidas en el hueso a que les estás sometiendo a tensión y las otras que las estás comprimiendo. ¿Qué pasa en el caso de que tú le pongas una placa? Porque a veces ustedes ven, y pasa frecuente, todavía ven muchos pacientes que te remiten que tienen placononones en toda la diáfisis del fémur, que parece riel de tren, o sea, y le metieron como 30 tornillos a lo largo y un trazo de fractura simple, y que fallan. O sea, tú le puedes meter 20 corticales de un lado, 20 del otro, el trazo era simple y te llega el paciente con el hueso, con el implante roto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿por qué falló el implante? No puedes decir, porque el implante no era bueno. No, esa no es la razón. Puede ser la calidad del hueso, pero eso podría ser ya en casos que tuvieras un paciente osteopénico. Pero imagínate un paciente que esté sano, que sea joven, y le pusiste un implante así y falló. Que te diga, es que iba bien, pero luego me pusieron a caminar y ¡pum! Volvió a romper. ¿Pero por qué? Pues sí, o sea, por la caminata le empezaste a dar, pero ¿qué fue lo que hizo que fallara? Estaba inestable, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitaría para ponerle, en ese caso, para ponerle una placa? Necesito saber en qué superficie van las placas. Uno, ¿cuántas corticales necesito al menos de cada lado del trazo de fractura para que eso sea estable? Porque muchos creen que nada más está lo estúpido de, ay, pues, ponle 18 tornillos de un lado y 18 del otro y con eso vas. No, cada hueso tiene una cantidad mínima de corticales que necesita pasar tu tornillo para que lo dejes estable. Eso es otra. Ahora, otra de las cosas es que lo ponen a veces en superficies que no son las de compresión, sino que son las de tensión y entonces el material se fatiga y se rompe. ¿Sí? Por eso las placas no son lo ideal para este tipo de fracturas. ¿Bien? Entonces, por favor, cuando vean que les van a poner una placa en este tipo de fracturas, aléjense y corran hacia alguien que sepa. Vamos a hablar de las fracturas expuestas. Y este es también temazo. Y es uno de los temas, de verdad, que una de las pocas urgencias reales que nosotros tenemos. Dentro de las fracturas expuestas, vamos a presentar, obviamente, sabemos que son lesiones óseas con comunicación al exterior. Ahora, se van a relacionar con alta energía y predisponen obviamente infecciones. Si esto incrementa puede ser hasta osteomielitis o a que no consolide tu fractura, a pseudoartrosis. Puede que tengas alteraciones vasculares, nerviosas y puede llegar hasta la amputación. Ahora, ¿cuál es la clasificación que me sirve para este tipo de fracturas o para este tipo de lesiones? Y esta es clásica y esta todo el mundo lo sabe y esto está mal escrito, perdónenme, Gustilo y Anderson, ¿no?
La clasificación de Bustillo y Anderson me habla solamente de fracturas expuestas. Ojo, en adultos. Aunque se está tratando de adaptar en niños, es una clasificación creada para fracturas expuestas en adultos. ¿Qué me dice esta clasificación? Bueno, ¿en cuántos lo divide? 3, ¿no? De forma básica. 1, 2, 3. La 1, ¿qué es? Ok. Exacto. Exacto. Entonces, que el mecanismo es de dentro a afuera. ¿Y eso a qué se refiere? Porque yo cuando estaba en el lugar de ustedes, yo decía, no entiendo un carajo, ¿cómo que de dentro a afuera o de afuera a adentro? O sea, yo no, de verdad no me daba la lógica para poder entender eso. ¿A ustedes a qué les suena eso? Exactamente. Un mecanismo de dentro a afuera es que es el hueso, alguna espícula que tiene, es el que me está creando esa comunicación con el exterior. No es lo mismo, ¿por qué? Porque si yo tengo algo externo que esté metiéndose al cuerpo y que me haya roto mi hueso, eso implica mayor contaminación todavía, ¿ok? Entonces, son heridas puntiformes, decía su compañera, de menos de 1 centímetro, efectivamente, son heridas de menos de 1 centímetro, lesiones de dentro a afuera, no son lesiones por aplastamiento, no tienen contusiones musculares, el trazo de fractura generalmente son trazos simples y solamente van a presentar en este tipo, por lo mismo que ya explicamos, infecciones en el 0 al 2% de ellas. ¿Qué tratamiento le dan ustedes a un Agustilo y Anderson Núñez? Porque yo les puedo decir que hasta hace 5 años, un Agustilo y Anderson 1 te decían, métela a lavar. O sea, llega el paciente, lávala. A mí me tocó, y que si no la lavabas me castigaban. O sea, ¿por qué no la lavas? Estás castigado. Entonces, son fracturas en las que ya está descrito, y ahorita según los artículos que se están publicando, son fracturas que en realidad, por el bajo riesgo de contaminación que tienen, le puedes dar, no es necesario el tratamiento con un lavado quirúrgico. Es necesario únicamente el antibiótico. O sea, el antibiótico es la piedra angular de las Bustillo y Anderson 1. ¿Bien? ¿Sí se entiende eso? Obviamente mantener la reducción, siempre la prioridad es hacer la reducción, porque si tú no haces la reducción, dígase de una fractura o de una luxación, eso implica que vas a tener lesión en tus tejidos blandos, ¿ok? Y eso te puede comprometer siempre a un síndrome compartimental, que eso sí es una de las urgencias que tenemos, ¿bien? Ahora, una Bustillo y Anderson 2, ya dijimos, las más chiquitas de menos de 1 centímetro, luego que viene de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Entonces, de 1 a 10 centímetros y son de moderada energía, no de baja como el de acá, son de moderada energía. Ahora, no se requiere o no tiene o no necesita tampoco colgajos cutáneos. Vamos a tener un recubrimiento cutáneo adecuado de la herida y vamos a tener un componente mínimo de aplastamiento. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Ahora, el porcentaje de infección es del 2 al 7%. ¿Qué hacen en este tipo de heridas? En todas, entonces, el antibiótico, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dejas de antibiótico a un Agustilo 1? Porque ahora ese es un issue, ¿no? O sea, entonces, ¿qué? Antes lo metías, lo lavabas y lo dejabas hasta 7, 10 días ingresado para que estuviera con antibiótico. Déjale el antibiótico para que no se vaya a infectar. Tú dices 3 días. ¿Alguien dice algo más? Sí, en realidad es mínimo lo que se requiere de tratamiento con el antibiótico, ¿sale? En un Agustilo 1 únicamente basta con que hagas 72 horas de tratamiento con antibiótico para que le puedas dar un manejo adecuado a tu paciente. Sin embargo, ya en un Agustilo 2, en donde ya tienes una herida más grande, vas a tener lesión en tus tejidos blandos. Entonces, ¿qué se necesita hacer? La reducción del sitio y en esa, ¿crees que se tenga que lavar o no se tenga que lavar? En esas heridas que ya son más grandes, sí se tiene que hacer un lavado quirúrgico, ¿sale? Entonces, ahí ojo, porque en todos los exámenes siempre les ponen lavado mecánico o lavado quirúrgico. Ninguna de estas fracturas, si la van a lavar, es lavado mecánico. O sea, lavado mecánico las manos, por favor.
Pero lavado quirúrgico es porque tiene una fractura y porque vas a hacer el desbridamiento de este sitio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es desbridar? Es quitar todo el tejido que no es viable y quitar el material que está condicionando también una infección. Entonces, todo aquello extra que le está condicionando que eso se pueda infectar, se tiene que quitar y quitar todo el tejido desvitalizado, todo lo que esté friable. Y para eso se creó otra clasificación que se añade a las fracturas expuestas, que se llaman, o no es una clasificación per se, sino son criterios. Y se llaman criterios de Scully. ¿Ok? Scully, eso puede que sí se los pregunten. ¿Qué son los criterios de Scully? Que van muy relacionados con la clasificación de Gustilo y Anderson. ¿Por qué? Por fracturas expuestas, claro. Ahora, ¿qué te dice? Los criterios de Scully te dice hasta dónde tienes que desbridar los tejidos blandos cuando lo metes a un aseo quirúrgico. ¿Cuántos criterios son? 4, ¿ok? Y son las características que yo tengo que encontrar en mi tejido para que yo pueda decidir hasta dónde le voy a quitar. Porque te dicen, quítalo hasta que ya tengas una buena característica en tu tejido. ¿Cómo es eso? Bueno, para eso son esos criterios. Decíamos que son 4. 1, contractilidad, ¿ok? Necesito ver que el músculo esté contráctil. Si no está, es un tejido que no me está funcionando, ¿ok? Color, necesito ver que ese tejido, si tiene ya características de color negro, ¿me va a servir? No me va a servir. Necesito que esté rojito y que esté sangrando, ¿no? Otro, justamente, el sangrado, ¿ok? Necesito ver justamente que me esté sangrando. Y las características, que no esté friable, por ejemplo, la característica del tejido blando como tal, que no sea un tejido friable, que no se esté deshaciendo, ese es el cuarto criterio de Scully, y con eso yo voy a poder decidir hasta dónde voy a hacer el desbridamiento de mi lesión. No importa que sea mucho, si no funciona, no se tiene miedo de eso, se quita, ¿ok? Ahora, vámonos al último, que es un Agustilo 3. Un Agustilo 3 es una herida de más de 10 centímetros, ¿sale? Evidentemente, aquí la importancia es que no solamente afecta músculo y piel, sino que también va a estar relacionándose, vamos a ver que tenemos una subclasificación, tenemos las 3A, 3B y 3C, ¿no? Son mecanismos de alta energía, todos ellos son de alto grado de contaminación y que van de fuera hacia adentro, todos ellos. El 3A, todas son heridas de más de 10 centímetros, pero el 3A implica que son laceraciones a partes blandas con mínima desperiodización. Pero ¿qué tiene el 3A que realmente es lo que lo caracteriza? Que se cubre con el tejido que tienes afuera, ¿no? Entonces tienes una cobertura cutánea adecuada. Vamos con las 3B. En las 3B es exactamente lo mismo, más de 10 centímetros, bla, 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 lo que tú quieras, pero a diferencia de la pasada, si la pasada se podía cubrir, esta no se puede cubrir. Entonces vas a requerir colgajos o injertos para poder hacer la cobertura de este tipo de lesiones. Y vámonos con la última de ellas, la 13. La 13 implica únicamente lesiones neurovasculares. Si tú tienes una lesión neurovascular, no importa que tu herida sea de 1 centímetro, si se jodió la arteria o el nervio, eso la clasifica como una 13. ¿Vamos de acuerdo ahí? Ok. ¿Qué pasa entonces con las heridas por arma de fuego? Son heridas que yo te puedo decir, por calibre a lo mejor tienes una herida que es de medio centímetro, 1 centímetro, y eso entonces la clasifico como una Gustilo 1. Toda herida por arma de fuego se clasifica per se con una 3, ¿sale? Ahora, una vez más, el tratamiento, nuestro ABC. Después del ABC, ¿qué vamos a hacer? Lavado. ¿Es lavado mecánico o lavado quirúrgico? Es un lavado quirúrgico, ¿ok? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con mecánico? En realidad lo que pretendo hacer en este lavado quirúrgico es, 1, desbridar, es decir, quitar todo el tejido que no es viable, el tejido desvitalizado, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito utilizar solución para hacer este tipo de lavados y lo que necesita esto es hacer una barrer de forma mecánica con todas las bacterias que hay en ese lugar. Entonces, yo necesito hacer una disminución de la carga bacteriana en ese sitio a través de aplicarle agua. Para eso ya hicieron muchos estudios
de si es necesario que se utilice estericide, solución sola, solución con gentamicina, solución con algún otro antibiótico, o hay algunos otros instrumentos en donde se utilizan, por ejemplo, presiones altas, sistemas con presión, como si fueran compresoras, en donde se está haciendo de forma muy fuerte la salida de la solución y se pensaba que esto podía tener un beneficio, un valor predictivo positivo para el tratamiento del paciente. ¿Es real esto? No. No se ha comprobado que tenga un beneficio sobre un lavado solamente con solución salina. ¿Ok? Entonces, si les dieran a elegir, ¿con qué decides lavarlo? A, solución salina o solución fisiológica. B, solución con gentamicina. C, estericide. D, estericide con un sistema con alta presión. ¿Cuál es la respuesta? Solución salina. ¿Sale? Y también había mucho de esta pregunta de cuántos litros de solución utilizo para cada una de estas. Unos te decían, antes la literatura te decía, un Agustilo 1 y 2 puedes utilizar de 3 a 5 litros de solución, en una de grado 3 tienes que utilizar al menos de 6 a 9 litros de solución. En realidad eso ahorita ya sabemos que no. Mientras tú hagas un lavado que quite la mayor cantidad de tejido que está desvitalizado y que barra con la mayor cantidad de bacterias, es lo único que necesitas. ¿Vale? Ahora, esto obviamente siempre acompañado con antibiótico terapia. ¿Cuánto tiempo de antibióticos necesito? Ya dijimos en el 1 y en el 2 qué tiempo necesitamos. Sin embargo, el antibiótico que ya se utiliza en cuanto tenga un paciente con un grado de infección o que tenga probabilidad de hacer un proceso infeccioso mayor es aproximadamente entre 7 y 10 días de tratamiento. ¿Bien? Ahora, ¿en qué pacientes puedo llevar a cabo la fijación temprana de la fractura? En todo aquel paciente que haya llegado dentro de las primeras 6 horas. Y esto también puede variar. Yo sé que van a decir, carajo, es que no hay una regla como tal. Si ustedes les preguntaran, evidentemente van a contestar esto. Si te llega tu paciente en las primeras 6 horas de haber tenido el accidente, fíjalo. ¿Ok? Lo desbridas, lo lavas y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo quirúrgico lo puedo fijar, con un riesgo de que esto se me infecte bajo. Sin embargo, si pasa de este tiempo, ya no, solo hago el lavado, lo estabilizo, le pongo una férula, cierro y entonces en un segundo tiempo posterior a darle el tratamiento con el antibiótico por el tiempo adecuado, lo vuelvo a meter a quirófano para hacer la osteosíntesis. Esto me reduce la cantidad de infecciones en realidad del tratamiento. ¿Qué pasa en los lugares, por ejemplo, si llega un paciente con una fractura expuesta en mano y te llega con 10 horas de haber tenido la lesión? ¿Solo lo lavo? ¿Solo lo lavo y lo estabilizo? ¿O ya lo fijo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en la mano sí podría tomar esto y en los huesos largos como el fémur no? ¿Eh? No. Tiene que ver con la vascularidad. Entonces, si yo tengo un lugar, por ejemplo, lugares que generalmente son difíciles de tratar porque puede que no me consoliden adecuadamente, como la diáfisis de huesos largos, específicamente de huesos de carga como tibia y fémur, esos no tengo duda, ese es el tratamiento. Espérate, si no te llegó en las primeras 6 horas, ya no lo fijes. Pero ¿qué pasa si tengo a la contraparte? Tengo el paciente que tiene fractura en mano, que tiene 10 horas de exposición. Bueno, en ese caso, puedes hacer excepciones porque la mano, hay lugares que están demasiado vascularizados. Si yo tengo un lugar que es muy vascularizado, estoy favoreciendo a que llegue todo el mecanismo, obviamente, para que los soldados del cuerpo ataquen esa infección y que tenga un buen pronóstico, versus los lugares en los que no tienes buena circulación y que seguramente puede caerte en una pseudo o que puede hacerte un proceso infeccioso como tal, una osteomielitis. ¿Sí? Esas son las diferencias. Pero en general, si les preguntaran, solo se fijan las primeras 6 horas de tratamiento. ¿Ok? Y esta es una de nuestras 4 urgencias ortopédicas reales. Vámonos con las fracturas de patela. Ya pasamos el fémur, vamos con la patela. Ahora, ¿por qué es importante la patela?
de entrada. Pero entonces yo te diría, ¿y entonces los ligamentos cruzados? Pues esos no le dan. Los ligamentos colaterales, el colateral medial y el colateral lateral tampoco le dan. La esquina posterolateral y la esquina anterolateral de la rodilla tampoco le dan. Los meniscos, pues estabilidad no, pero evitan el desgaste entre uno y otro hueso o la fricción entre los dos huesos grandes. ¿Pero para qué me sirve? O sea, porque si no entendemos cosas tan básicas como esta, en realidad pues dices, pues está de más avanzada en esto. ¿Cómo qué? Como retensor. Eso sería estabilidad. Y no. En realidad la patela es un hueso que me va a servir realmente porque, como sabemos, la función es que ahí se va a insertar uno de los músculos más importantes y más fuertes del cuerpo, ¿no? Que es el cuádriceps femoral, ¿cierto? Entonces, en realidad el movimiento de flexión que está dado por los antagonistas va a estar siendo antagonizado efectivamente por la extensión de ellos, que es por el cuádriceps, y ese movimiento de extensión de la rodilla es mucho más fácil o se facilita si tengo un punto de apoyo que vaya aparte totalmente de los dos huesos. Si mi cuádriceps per se insertara directamente en la tuberosidad de la tibia, tendría demasiada fricción en la articulación y el movimiento sería más rígido. La manera inteligente del cuerpo de haber hecho esto un poco más fácil es tener ese hueso extra que va a permitir que se desplace y que permita que el movimiento sea mucho más fluido para la flexoextensión de la rodilla, ¿ok? Entonces, como tal, hablando de funcionalidad, es un hueso muy importante, ¿ok? No es un hueso que me soporta carga, no es un hueso que está en contacto directo con algún otro hueso, es un hueso sesamoideo, pero va a estar embebido dentro de un músculo y de un tendón que son muy importantes y por lo tanto es un hueso que debe ser muy fuerte porque me va a resistir demasiados newtons de fuerza que van hacia un lado y hacia otro, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque en todo el polo superior de la patela voy a tener la inserción de los 4 vientres musculares del cuádriceps femoral, pero a la parte inferior voy a tener toda la inserción del tendón patelar, ¿bien? Entonces, sabemos perfecto que el tendón patelar viene desde esa región hasta la parte de la tuberosidad de la tibia, mientras que los 4 vientres musculares que tenemos del cuádriceps vienen hacia la parte superior. ¿Cuál es el mecanismo frecuente con el que podemos hacer que esto se fracture? Generalmente van a ser que cuando lo sometemos a tensiones demasiado fuertes. Pueden ser movimientos bruscos los que me causen esta fractura. ¿Qué movimiento entonces crees que pueda ser tan brusco para que esto se fracture? Un movimiento de que si es por la acción del cuádriceps, sería al flexionar muy duro o al extender muy duro. Al extender, porque lo que está haciendo el cuádriceps es extensión. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Ahora, entonces, un mecanismo frecuente es justamente la extensión súbita de la articulación de la rodilla. Otra, caída sobre las rodillas, ¿ok? O golpes directos sobre ese hueso. Es lo más común. Ahora, como les decía, contracciones rápidas o traumatismos directos. Es un hueso sesamoideo, que quiere decir únicamente que está embebido entre un músculo, y vamos a tener diferentes retináculos que lo van a estar deteniendo a la parte de la articulación de la rodilla. Entonces vamos a tener ligamentos patelofemorales, tanto medial como lateralmente, que me le van a dar estabilidad. Y que por la forma de la patela, si yo la veo de frente a mí, voy a ver que esto me hace una V y que se va a adaptar justamente a la forma de los cóndilos femorales para que se mantenga en el surco de ese sitio para que no se vaya a estar desplazando, porque en caso de que no los tenga de esa forma, puede estarse luxando, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un trazo de fractura? Un trazo de fractura en la patela que es un trazo simple. Lo más común es justamente eso. Vamos a tener las contracciones súbitas que me van a crear ese trazo de fractura, un trazo simple transverso.
¿qué tipo de tratamiento ustedes le van a dar? ¿Por qué? ¿En qué consiste un novenque? Entonces, ¿cuál sería la complicación más frecuente de una fractura de patel? No unión. No unión, ¿sale? Ah, muy bien, ya ven, todo es lógica en la ortopedia, se entiende fácil, ¿no? Y cobramos bastante bien, además. Ahí tienen un papel o algo porque me da un poco de asco. Entonces, la complicación frecuente sería la no unión por lo mismo que decía su compañera, ¿no? Si tengo aquí un hueso sesamoideo que es más o menos de forma triangular y tengo un trazo de fractura porque tengo las acciones musculares arriba del cuádriceps, hacia esta región en donde se está insertando, entonces voy a ver que la acción del cuádriceps, que es la extensión, me va a llevar, o sea, la fuerza va hacia esa, en ese sentido, mientras que la parte distal se dirige hacia la tuberosidad de la tibia, que es un punto fijo, y en ese sitio no lo voy a mover para nada, entonces ahí la fuerza va para abajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un trazo de fractura por una contracción súbita, que es lo más frecuente? Mi trazo de fractura va a ser un trazo simple transverso, es decir, aquí voy a tener mi trazo de fractura. ¿Ok? Y como decían, este fragmento va a desplazarse hacia arriba y este fragmento va a desplazarse hacia abajo. Bueno, o se va a mantener en el sitio en el que debería estar. Y que no tengan contacto me implica que no van a consolidar y que caiga en una no unión el paciente. Bien. Ahora, me decía su compañera, ¿qué tipo de tratamiento le daría? Si ella inmediatamente dijo, un obenque. ¿Qué es un obenque? Que... Ajá. Bueno, no nada más utilizamos alambre, ¿no? Ajá. Ok. El sistema, ahora, el sistema se llama obenque, pero en realidad nosotros no utilizamos como tal sistemas. No, ahorita que vimos lo del fémur, no es, o lo de la cadera, no es un sistema PFT o un sistema T. A lo que voy es, nosotros utilizamos para poder reducir fracturas y hacer osteosíntesis, tenemos algo que seguramente Jonathan les dijo que se llama, ¿de qué manera las podemos reducir? O sea, para que tú puedas decir, esta fractura la reduzco o hago la osteosíntesis de tal manera, necesito algo que se llaman principios biomecánicos, ¿no? ¿No? Ok, entonces, si nosotros pensamos en los principios biomecánicos, es la manera que nos permite a nosotros pensar en cómo vamos a hacer la osteosíntesis. De esos principios biomecánicos que nosotros vamos a tener, que son 5 diferentes, esos principios, cada uno de los sistemas que nosotros tenemos en el mercado, todos los clavos, las placas, los alambres, todo lo que existe, tienen que cumplir con cierto principio biomecánico. Si yo sé cómo se hace la fractura y sé cómo tengo el trazo, entonces eso me va a permitir la manera de decidir cuál va a ser el principio biomecánico que utilizo y cuál va a ser el sistema que voy a darle al paciente para que eso sea lo que lo pueda sanar. En el caso de esto, voy a tener un principio biomecánico, uno de ellos se llama tirante. ¿Sale? Ahora, dentro de este principio de tirante, para que yo lo pueda cumplir, es que, ¿qué va a significar el tirante? Ok. Es el principio biomecánico que va a convertir los esfuerzos de tensión en fuerzas de compresión. ¿Ok? Eso es el tirante. Entonces, aquí aplica muy bien porque tengo fuerzas que están dándole tensión a mi trazo de fractura, ¿cierto? Lo tensas hacia arriba y hacia abajo. Ahorita vamos a ver por qué. Si yo estoy hablando que un tirante convierte las fuerzas de tensión en fuerzas de compresión, entonces tengo que ver qué método puedo utilizar para cumplir ese tirante. Para que yo pueda utilizar como principio biomecánico un tirante,
necesito que mi trazo de fractura forzosamente sea un trazo de fractura transverso. Siempre. Si yo no tengo un trazo de fractura transverso, no funciona el tirante. Y necesito que mi hueso en donde lo voy a poner tenga una superficie cóncava y una superficie convexa. ¿Sí o no? Si yo veo a la patela, esto se los estoy presentando de frente, en una visión anterior. Si yo se las presento a ustedes en una visión lateral, ustedes van a ver que la patela es un hueso que está así, y hacia la parte de atrás voy a tener una superficie que es convexa. Una es cóncava y la parte que está hacia afuera es convexa. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué? Porque voy a tener entonces superficies de tensión y superficies de compresión. Y yo voy a poder en esos casos, con un trazo transverso y un hueso que tenga superficie cóncava y convexa, voy a poder utilizar un tirante. El más frecuentemente utilizado es el sistema que se llama Obenque, que es el que habla su compañera. El sistema se llama Obenque. El sistema Obenque cumple con el principio biomecánico de tirante. ¿Sí? ¿Ya se entiende o no? Ok. Entonces, número 1. ¿Tengo un hueso que tiene una superficie cóncava y una convexa? Sí. ¿Tengo un hueso que tiene un trazo de fractura simple? Sí. Entonces puedo aplicarle un principio biomecánico de tirante. Ok. ¿En qué consiste? Pongo un clavillo de un lado, otro clavillo del otro, ¿ok? Que van a estar perforando las dos superficies, o sea, los dos fragmentos óseos, y luego tengo un alambre, o sea, estos son clavillos, y luego tengo un alambre que lo que va a hacer es el 8 que tú me decías, yo lo voy a empezar a tensar, ¿ok? Entonces, esa superficie, para que yo me funcione mi obenque, yo lo tengo que poner, les decía, en la superficie de tensión del hueso. Para que funcione, lo tengo que poner en la superficie de tensión. Entonces, este 8 que le hago, ¿va por afuera o por adentro? Por afuera, porque la superficie de tensión de la patela es afuera, ¿cierto? Ok. Entonces, yo estaría viendo en esta vista, aquí está el clavillo, aquí está el otro clavillo, y de aquí se está anclando para irse hacia arriba, ¿no? Y ya de aquí no puedo ver porque estaría hacia más arriba. ¿Sí se entiende o no? Ok. Y yo les decía que el tirante es un principio biomecánico que transforma las fuerzas de tensión en fuerzas de compresión. Entonces, para que funcione, yo necesito fuerzas que me estén tirando hacia afuera. Si yo le pongo esto a mi paciente, ¿qué tengo que hacerle a mi paciente para que eso pueda hacer que esas fuerzas que estaban hacia afuera, yo las transforme a fuerzas que vayan hacia adentro y se encuentren para que esto consolide, se mantenga unido y consolide? Que mueva la pierna. Entonces, ¿qué pasa? A los que les haces un obenque y te mandan a inmovilizarte y que no te ponen a caminar. No funciona de nada. Si tú estás haciendo una buena cirugía, tu obenque funciona poniendo a caminar al paciente. ¿Sí se entiende? Okay. Ok. Entonces, tengo el principio de tirante, tengo el principio de sostén, compresión, tutor intraóseo y tengo el principio de, a ver, déjame acordar, tirante, compresión, sostén, tutor intraóseo y me falta uno. Se me fue. Ahorita me acuerdo y te lo digo, pero me falta uno. ¿Ok? ¿Ya se entiende por qué se le pone ese obenque? Ok.
que bien, tiene un poco más de ciencia de lo que creen, no nada más es echar yesito y... Ahora, ¿por qué el tratamiento ahí abajo en la presentación dice que si es no desplazada, le puedo poner un yeso? Si yo tengo un paciente, el que tiene una fractura, pero la fractura no se desplazó para nada, se mantuvo ahí, y tu paciente te va a llegar clásicamente, no va a llegar con la pierna en flexión, te va a llegar con la pierna extendida porque le duele si la flexiona. Entonces, manteniendo la extendida, probablemente sí haga que se suba un poco el fragmento, pero si se mantiene en su lugar, entonces no tienes que operarlo para nada. Le pones un yeso. ¿Qué tipo de yeso? Un tubo, ¿sale? Le voy a poner un tubo que va desde el muslo hacia el tobillo y entonces lo mantengo en extensión para no movilizar el fragmento, quitarle completamente la función al cuádriceps y entonces me mantengo ahí para esperar a que consolide el fragmento. Entre 4 y 6 semanas y posteriormente lo quito y voy haciendo de forma progresiva la flexión. ¿Sí? Sí, claro que consolida. Pero claro, si tienes un paciente que sabes que no va a seguir las reglas, que bla, 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 entonces en ese caso, mejor definitivamente, opéralo desde el inicio, ¿no? Ahora, vámonos con las fracturas de tobillo. Y estas son un issue totalmente, porque la gente de verdad, o sea, cree que todas las fracturas de tobillo se tienen que operar y así, y ni al caso. Entonces, hablando del tobillo, el tobillo es una articulación muy importante, es una de las articulaciones de carga que tenemos. Y bueno, dentro de lo que tenemos que empezar a mencionar del tobillo, como sabemos, es una articulación compleja. ¿Por qué? Porque vamos a estar involucrando no solo dos huesos, son 3 huesos en realidad los que van a estar involucrados aquí. Ahora, ustedes mismos díganme, de acuerdo a la siguiente radiografía, ¿me pueden apagar tantito la luz para que ustedes lo vean? Ok. ¿Quién quiere participar? Tú quieres participar. Aquí arriba está el señalado. Descríbenos la radiografía. Esa P. ¿Ah? Esa es lateral. Y la otra, esa P. Acuérdate que siempre la manera en la que nosotros podemos hacer la descripción de una radiografía es, siempre se describe de afuera adentro y de arriba abajo, ¿no? Entonces tenemos una radiografía, vamos con la primera, es una radiografía lateral, de tobillo, muy bien, que de arriba abajo entonces ya vimos, ¿no? Y de afuera adentro empiezas con los tejidos blandos si ves alguna lesión o no, pero bueno, en general, si nos vamos a la parte que nos importa a nosotros aquí, es una radiografía en donde observamos una solución de continuidad ósea, ¿en dónde? Ahorita olvídense de esto, ¿en dónde? Tenemos una solución de continuidad ósea en peroné, ajá, nada más ahí, que yo creo que no. Ay, se ve, está bien evidente. A ver, de entrada, ¿qué huesos están ahí involucrados en la articulación del tobillo? Tibia, peroné, ajá, y el astrágalo, ¿no? Bien, entonces, peroné, ahí hay algo, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Pum. Luego, vamos con el otro lado, la tibia. Tenemos un maleolo medial o un maleolo tibial, ¿no? Y entonces ese maleolo aquí hay algo que está separado. Lo normal sería que fuera uno solo.
¿sí o no? Entonces tenemos una solución de continuidad ósea a nivel de maleolo peroneo y maleolo medial. Ok. ¿Ustedes creen que ese trazo, porque así se los van a poner, a qué clasificación pertenece esta fractura? Inter, supra, trans o infra sin desmal. Pues entonces ustedes me tendrían que decir, bueno, pero ¿qué carajo es la sindesmosis? ¿No? ¿Es la articulación? Pues sí, ¿no? Porque la articulación, entonces yo también te podría decir que esto también es la articulación, esto es articulación, esto es articulación y esto es articulación. Ah, el tipo de articulación. Bien, es un tipo de articulación. Muy bien. Una sindesmosis es un tipo de articulación que va a estar exactamente unida por tejido que es una articulación fibrosa específicamente, y vamos a tener entonces en esta articulación la unión de la tibia con el peroné va a ser a través de diferentes tejidos. ¿De qué? De ligamentos. ¿Cuántos? 4. Bien. Entonces, esa sindesmosis es el reforzamiento de o la unión de esos 4 ligamentos que van a estar hacia la porción distal en la unión de la tibia y el peroné, ¿ok? ¿Cuánto en distancia? Varía dependiendo del autor que leas, eso va a variar un poquito, las descripciones anatómicas pueden variar y te dicen que desde la plataforma de la articulación pueden estar hasta 3 o a veces hasta 5 centímetros por arriba de esa plataforma, ¿ok? Entonces, en ese sitio es donde tendríamos que encontrar la sindesmosis de la articulación del tobillo, ¿bien? ¿Qué es lo que lo debe de mantener unidos? Y justamente el ejercicio que hicimos fue para que me dijeras lo que dijiste de la radiografía desde el inicio. Tú decías, esto es oblicua. ¿Cómo tengo que ver una radiografía en AP para que sea normal? ¿Se ve en una radiografía AP, veo a la tibia y al peroné separados o los veo juntos? ¿Seguro? Tu sueldo contra el mío. ¿Eh? Juntos. Ay, ay, ya se está haciendo un debate adecuado. Si fuera oblicua, ok, ¿me prendemos la luz, porfa, tantito? Vamos a ver por qué sí y por qué no, porque tienes una parte que está mal y tienes una parte que está bien y tú tienes una idea leve de lo que estás diciendo, pero no. Pero no podemos venir a creer aquí ya las cosas no son de creencia, ¿no? A creer a la iglesia, vamos a hablar con qué es lo que está escrito y qué es lo que ya está estudiado. Ah, protección es el último. Protección es el último. Esos son los 5: compresión, sostén, tutor intraóseo, protección y tirante. Ya para cuando seas residente ya tienes que llegar así de... Estos son los 5 principios biomecánicos. Ok. Entonces, bueno, decíamos que imaginen que la articulación del tobillo la tenemos obviamente compuesta por la tibia y por el peroné. Y justamente ustedes cayeron en esa falsedad en una proyección anteroposterior de tobillo. Yo voy a ver a mi peroné con un solapamiento en la parte más distal de la tibia, ¿ok? Voy a ver diferentes características. Una, la distancia que tiene el maleolo medial es más corta que la del maleolo lateral, ¿ok? Otra, tengo un solapamiento, ¿ok? Que de hecho radiográficamente puedo medir y que me puede dar la indicación o que me puede sugerir
que eso está fracturado, ¿ok? Si yo no veo ese solapamiento entre la tibia y el peroné y está abierto, me está hablando de que justamente se está dañando la articulación, ¿bien? Porque yo necesito que sea una articulación muy estable. Y yo les decía que la sindesmosis va a partir de esta plataforma de la articulación hasta los 3, aproximado a 5 centímetros por arriba de esa plataforma. Entonces, esa sindesmosis va a estar reforzada por 4 diferentes ligamentos y la va a estar haciendo muy, muy fuerte. Si yo estoy rompiéndolos, hay una disrupción de esos ligamentos, entonces tibia y peroné se van a poder abrir. Y eso no es bueno, ¿por qué? Porque el que viene abajo, que es el astrágalo, necesita mantener justamente esa mortaja para poder hacer el movimiento que está diseñado a hacer, que es el de flexión y extensión del tobillo, ¿ok? ¿Qué pasa si está roto eso? Que es justamente lo que llega a pasar, por ejemplo, en algunas fracturas o en algunos esguinces. Si se rompe por completo, queda totalmente inestable, se abre la tibia y el peroné y el astrágalo queda completamente bailando dentro de esta articulación, lo cual hace que se desgaste más rápido la articulación y que me condicione a una artrosis temprana de ella. ¿Bien? Es por eso que tenemos a veces que operar ese tipo de lesiones. Ahora, las fracturas de tobillo son fracturas que nosotros tenemos que clasificar aparte de todas las fracturas y que tienen como tal per se un segmento específico en la clasificación de AO. Si ustedes se acuerdan, seguramente Jonathan les habló de que las clasificaciones de AO en todos los huesos largos se dividen en una 1, 2 y 3, ¿no? Si es una metáfisis proximal, diáfisis y la parte de la metafisaria distal. Pero en tobillo, diferencia otra vez, tenemos la 1, la 2 que es diáfisis, la 3 que es metáfisis distal y la 4, ¿sale? Que es toda esta porción, que es la porción maleolar. ¿Bien? Entonces es una de las variaciones que vamos a encontrar. Por segmento tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, segmento 4 es segmento tibia. Luego, viene una 44 porque es el segmento distal. Cuando hablamos de NAO de 44, es una fractura de tobillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque las fracturas de tobillo involucran o el peroné, la parte distal, o la parte distal también del el maleolo de la tibia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son estas dos partecitas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué clasificación tenemos para que yo me pueda guiar en ella para ver el tratamiento que le voy a dar? ¿Cómo se llama la clasificación que me las divide dependiendo del sitio de la sindesmosis que esté afectada? Weber, no Weber, ¿ok? Entonces, Weber me lo divide en qué, dependiendo de la sindesmosis, en las fracturas que son a través de la sindesmosis. Entonces tengo unas que son transindesmales, unas que son por arriba de la sindesmosis y otras que son por abajo de ella. ¿Sí o no? Y decíamos que todo en ortopedia y en trauma se trata de estabilidad. Y la parte que es la parte más estable va a ser lo más simple siempre y lo más inestable va a ser lo más complejo. Entonces, ¿qué creen que sea más estable? ¿Una fractura que esté por debajo, a través o arriba de la sindesmosis? Más estable. Exacto. Todo trazo de fractura que vaya por abajo de la sindesmosis, trazos infrasindesmales, son trazos que no me van a comprometer la unión de la tibia y el peroné, ¿ok? Entonces son trazos que son muy simples en realidad de poderle dar manejo. Estos trazos generalmente son trazos conservadores, que yo el tratamiento lo voy a hacer de forma conservadora. Generalmente, puede que no, la gran mayoría no, pero hasta el 80% de los trazos infrasindesmales son conservadores. ¿Sí se entiende? Entonces son trazos a los que, por ejemplo, le podría poner una bota Walker y me van a dar sin ningún problema el manejo adecuado del paciente. O podría ponerle una Aircast, ¿no? Una férula de aire que me mantenga en su sitio el fragmento
y nada más con que yo lo mantenga unido al lugar en donde debe de estar y no me va a comprometer mayor cosa. ¿Qué pasa con las transindesmales? Aquí se está afectando como tal la sindesmosis, ¿ok? El trazo de fractura es en el peroné siempre, entonces el trazo de fractura va a través del peroné y me va a estar afectando el sitio de la sindesmosis y eso puede ser que se abra o que no se abra. Las transindesmales ascienden esto es el manejo conservador, hasta 80% conservador. Las transindesmales van a tener todavía, vas a tener mayor posibilidad de hacerlas quirúrgicas, pero todavía no es el 100%. Entonces, aproximadamente un 60% de ellas, aquí para que no se confundan voy a ponerlo todo en el mismo, 20% requieren manejo conservador de estas, 60% requieren manejo conservador de estas, entre el 40 y el 60. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una fractura suprasindesmal? Tengo mi fractura aquí. Yo parto del hecho de que todas las fracturas suprasindesmales, todas, van a dañar esta región de acá, que es, ¿qué habría aquí en este espacio entre la tibia y el peroné? No. ¿Qué los mantiene unidos? Que se refuerzan la sindesmosis con otros 3 ligamentos más. Pues un ligamento. Si habíamos dicho que la sindesmosis son 4, aquí arriba lo que mantiene unido en su posición a la tibia y al peroné es algo que se llama membrana interósea. ¿Sí o no? Y la membrana interósea en la parte distal se refuerza con otros 3 ligamentos para darle ese reforzamiento y eso es a lo que se llama sindesmosis. Yo parto de que todas las fracturas suprasindesmales van a dañarme la membrana interósea y esa lesión va a lesionar también la sindesmosis y va a abrir por completo la tibia y el peroné. Entonces, en este tipo de fracturas, hasta el 90% de las suprasindesmales van a requerir manejo quirúrgico. ¿Ok? Entonces, si tienes una infra, lo más seguro es que le vas a poner un yeso. Si tienes una trans, puede que le pongas un yeso, o si está desplazada, puede que no y que la tengas que operar. Pero lo más seguro es que si tienes una suprasindesmal, la vas a operar casi sí o sí. ¿Sí se entiende? ¿Y se entiende por qué? Porque esto es una articulación, y yo a la articulación necesito darle una estabilidad absoluta. No hay total, hay absoluta y relativa. ¿Sí o no? Ok. ¿En serio sí o me están dando el avión? Pues también, maldito. Bueno, entonces, hablábamos ya de la clasificación de Weber, ¿no? Que dependía solamente del sitio de fractura dependiendo de la sindesmosis. Supra, infra y transindesmal. Y decían ahorita, entonces, de acuerdo a la siguiente radiografía, ¿a qué clasificación pertenece esta fractura? ¿Pueden apagar tantito la luz, por favor? Entonces, sus respuestas aquí son intersindesmal. ¿Existe la intersindesmal? No existe. ¿Vale? Entonces tenemos supra, trans e infrasindesmal. Y aquí vemos, acuérdense que todo es con base en el peroné. Entonces, ¿es una supra, es una infra o es una transindesmal? Es transindesmal, ¿no? Ok. Ahora, algo de lo importante es que ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos una fractura del malleolo peroneo? Y entonces eso es otro issue más, porque tenemos que las fracturas de peroné, la parte del peroné es justamente la que nos va a dar per se las fracturas de tobillo. Y cuando vemos la clasificación de AO, nosotros vamos a podernos dar cuenta que puede ser que esté comprometido un maleolo, o 2, o hasta 3 maleolos. Me van a decir, ¿cuál es el tercero? Tenemos entonces un maleolo peroneo, que es el maleolo lateral, un maleolo tibial, que es el maleolo que está en la región medial, pero tenemos un maleolo posterior también, ¿sale? Que es parte de la tibia y que nos va a hacer un pequeño descenso del hueso en la región posterior que también le va a dar estabilidad a esa articulación. Entonces puede ser que se rompa uno, que el más frecuente en romperse es este,
Dos, que se rompa también el medial o también el maleolo posterior, que en este caso se vería como si fuera un triangulito aquí, una línea que marca como un triángulo, ¿ok? Y el maleolo posterior solamente se fija en caso de que tenga una disrupción o que afecte más del 30% de la superficie de la articulación. ¿Bien? Es decir, de la plataforma que tiene la tibia aquí, de la articulación, en la parte posterior, si estuviera afectado más del 30%, en ese caso sí se puede poner una fijación con tornillos del maleolo posterior. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para hacer la fijación de cada uno de estos? En caso de que fuera una fractura quirúrgica, ¿qué se les ocurre que se puede hacer para darle manejo o dar la osteosíntesis a este tipo de fracturas? Un clavo, no. Esas son para placa, exactamente. Necesito poner una placa. Generalmente el tratamiento es mediante una placa y tornillos, ¿ok? Que me den compresión en el sitio en donde esté el trazo de fractura y lo dejen en la situación en la que debería de estar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una fractura que no solamente es el vértice del maleolo medial, sino es una fractura que se me va transversal en esta parte? Y quiero que, según lo que vimos hasta ahorita en la clase de hoy, ¿qué tratamiento le darían? Fíjense bien el tipo de hueso que es, fíjense cómo es el maleolo medial, ¿ok? Tiene esta estructura, esta superficie de este lado, tiene esta otra de este lado, y si fuera el trazo aquí. Le puedo dar con un tirante, exactamente, con un sistema de qué tipo, con un obenque. Si yo le cruzo dos clavillos, en esta región uno anterior y uno posterior, y hago un 8 en la parte, agarrándome de la parte más distal del maleolo, puedo darle un tirante porque la superficie es cóncava de este lado, convexa de este lado, y el trazo de fractura en el ejemplo que estamos poniendo sería un trazo transverso. ¿Sí se entiende? Entonces, es otra de las maneras en las que podías hacer el medial. El lateral generalmente, si a mí me preguntaran, generalmente esto va a ser con una placa y tornillos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa cuando hubo una disrupción o cuando se afectó como tal la articulación? Es decir, la sindesmosis está muy abierta. Necesito hacer algo para que esa sindesmosis se vuelva a recuperar. ¿Sale? No nada más es poner el hueso en su lugar y listo. Porque en realidad la estabilidad de esa articulación no la dan los huesos, la dan esos ligamentos que están en esa zona que ya dijimos. ¿Qué puedo hacer para que eso se vuelva a recuperar? Puedo hacer, o sea, en realidad, puedo hacerle una sutura en este sitio, pues eso no me va a servir de mucho. Pero sí puedo poner algo que me mantenga los huesos unidos como deberían estar, dando tiempo a que eso vuelva a recuperarse, a que se vuelva a hacer la cicatrización de la sindesmosis. Para eso, cuando yo tengo este tipo de fracturas que me permite ver que está abierta la articulación, porque dijimos que aquí debería estar solapado uno con el otro y no lo están, es decir, se abrió, yo pongo un tornillo que va desde esta zona y que atraviesa el peroné y atraviesa la tibia, y ese tornillo se llama tornillo de situación y me permite mantener a los dos huesos juntos mientras doy tiempo a que cicatrice la sindesmosis, y posterior a ese tiempo de cicatrización yo nada más retiro el tornillo de situación y le dejo la placa como la tiene el paciente para su trazo de fractura. Más o menos el tiempo en el que vas a quitar el tornillo de situación va a ser en unas 6 semanas. ¿Ok? ¿Sí se entiende o no se entiende? Ahora, en cuanto a las radiografías, habíamos dicho que esta era una AP, pero en esta AP, si vemos separados los huesos, es porque la fractura es transindesmal y afectó la sindesmosis. Por eso es una fractura quirúrgica. ¿Sí se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo veo una radiografía así de un paciente que no está fracturado? Yo en realidad, para poder ver fracturas en el tobillo, no pido nada más dos vistas en las radiografías. No pido solo AP y lateral. Pido en realidad 3.
tres visiones, tres proyecciones de rayos X. Una es una AP, una es una lateral y la otra es una oblicua o una en mortaja que se llama, ¿ok? Este tipo de radiografía, ¿qué es lo que hace? Vamos a tener una rotación de 20 grados, porque lo que pretendemos con esa rotación de 20 grados es poder ver separados al peroné de la tibia, ¿sí? Para analizar bien si hay una solución de continuidad y evitar el solapamiento que tienen los huesos. Si yo roto el pie 20 grados, ¿ok? Entonces voy a poder verlo de esta manera y voy a verlos como si estuvieran separados cada uno, sin necesidad de que haya una fractura. ¿Sí se entiende? Entonces, las radiografías necesarias para detectar una fractura de tobillo son AP, lateral y mortaja. Y la mortaja es una proyección con 20 grados de rotación. ¿Sí se entiende? Ok. Ahí estamos entonces. La fractura de tobillo es la más común de las fracturas en los deportistas. Y el mecanismo puede ser diferente, pero en general puede ser una eversión o una inversión forzada. Ojo, es muy común que los pacientes hagan inversión. Sin embargo, los procedimientos o el mecanismo de inversión no es el mecanismo que causa más frecuentemente fractura. El mecanismo de inversión forzada es un mecanismo que generalmente me lo puede tolerar, pero que me va a hacer una lesión en los ligamentos o en los complejos ligamentarios mediales y laterales. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar esguinces, ¿sale? Si yo lesiono nada más los complejos ligamentarios, voy a tener como resultado un esguince si no tengo ninguna lesión en el hueso, ¿sale? Pero ¿qué pasa si yo hago una eversión? Una eversión es un movimiento que va a estar todavía, es un movimiento más complejo, que tolera menos la articulación y entonces que seguramente me va a fracturar, ¿vale? Ahora, el movimiento de inversión, como sabemos, la inversión es la planta hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando yo hago ese movimiento de inversión, voy a poder notar que esto es lo que me va a causar la fractura, es decir, el choque del astrágalo con alguno de los dos maleolos. Si yo tengo un movimiento de inversión, lo que más va a chocar, si ustedes se acuerdan, les dije que el maleolo lateral es más bajo que el maleolo medial. Entonces, este domo del astrágalo va a chocar con el maleolo lateral y entonces eso puede hacer que lo fracture. Un movimiento de inversión me va a dar trazos de fractura generalmente infrasindesmales, ¿ok? Trazos A en la clasificación de AO o en la clasificación de Weber infrasindesmales. Mientras que los movimientos de eversión son movimientos que voy a hacer con la planta del pie hacia afuera y entonces son movimientos que van a darme trazos transindesmales o suprasindesmales. ¿Bien? Son trazos más complejos porque es un movimiento que no permite hacer la articulación del tobillo. Tú mismo velo. ¿Qué es más fácil que hagas ahí desde tu lugar? Trata de hacer inversión de tu tobillo y trata de hacer la eversión. Es mucho más fácil la inversión y te lo tolera más la articulación que la eversión, ¿ok? Entonces, si yo forzo un movimiento de eversión, generalmente la fractura va a ser transindesmal o suprasindesmal. ¿Bien? Por eso es muy importante notar el mecanismo que desencadenó la lesión del paciente. Y lo que les decía, en el tipo de las fracturas que son muy altas o suprasindesmales, partimos del hecho de que esta fractura es por la energía como recorrió, como lesionó completamente la membrana interósea y entonces se libera la energía atravesando en estas partes que pueden ser a través de la diáfisis del peroné o en la parte más proximal. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es el tratamiento? Ya lo estuvimos viendo poco a poco, pero en general, las fracturas, la mayoría de las transindesmales, o bueno, gran parte, y casi todas las suprasindesmales, van a recibir tratamiento quirúrgico. ¿Ese tratamiento quirúrgico en qué consiste? En la reducción abierta. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué tengo que incidir? Abrir y desperiostizar el hueso y verlo para que yo pueda reducirlo de forma anatómica, ¿ok? Y hacer una osteosíntesis. ¿Con qué? Con placas. Y una placa de muy bajo perfil, es decir, una placa delgada, necesito una placa muy delgadita porque va a ser
una placa que va a estar casi en contacto con la superficie, tomando en cuenta que casi no hay grasita en este lugar ni músculos que lo cubran, es la placa tercio de caña. Entonces voy a tener la osteosíntesis con placa tercio de caña y con tornillos. ¿Bien? Se tiene que valorar la sindesmosis, y en caso de que la sindesmosis esté lesionada y la tibia y el peroné estén abiertos, entonces en ese caso dijimos que vamos a utilizar un tornillo de situación, ¿sale? El tornillo de situación es un tornillo que es transindesmal y que une la tibia y el peroné, dando tiempo de que se cicatrice ese lugar y posteriormente se va a retirar. Ahora, la que es la urgencia ortopédica como tal es una luxación de las articulaciones. Toda luxación es una urgencia y se tiene que reducir, ¿ok? Si tenemos algo que sea quirúrgico, a lo mejor la cirugía puede esperar a un segundo tiempo. Sin embargo, la reducción se tiene que hacer en ese momento porque, como les decía, si yo no lo reduzco y mantengo una fractura sin reducir o una luxación en una articulación fuera de su lugar, voy a condicionar a que esto incremente mucho el volumen, que se dematice demasiado y que me condicione a un probable síndrome compartimental. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Queda claro las fracturas de tobillo?